Happy Jane empecé con menos de $2,000. Mi primer reunión de directorio, yo diría que era uno de los mejores días de mi vida como empresaria. O sea, siempre quise escalar. Me gusta crecer. Encuentro que es súper cierto que si no creces, mueres. Se ha hablado muchísimo de emprendimiento, se ha hablado muchísimo de todas las dificultades y todos los desafíos que conlleva esta primera etapa de formación de una empresa y todo lo difícil que es echarla a andar. Hoy hablamos con Jane Morgan, la fundadora de Happy Jane, y si bien ella es una tremenda emprendedora, creemos que hay una faceta de la Jane que no se está aprovechando, que es la faceta de empresaria de la Jane. Y queremos aprovecharla y queremos sacarle el jugo. Y para eso queremos hablar no solamente de emprendimiento, sino que también de escalabilidad. ¿Y qué es escalar? Empezar a desligarte de todas las cosas que tú hiciste en un principio en tu emprendimiento, llevarla ordenadamente a sistemas, a procesos, a personas, empezar a delegar y empezar a de a poco salirte de la operación para empezar a tener indicadores y para empezar a salirte de todas las actividades de tu empresa para finalmente poder ver todo un poco desde arriba. Y en este podcast vamos a ver todo el camino que recorrió ella para aprender a hacer esto con su empresa. Este capítulo es súper interesante y creo que para las empresas y para los emprendedores que están en esta etapa puede ser una tremenda escuela para aprender a llevar a su negocio al siguiente nivel. Bienvenidos a este capítulo de Negocios de Futuro con Jane Morgan, fundadora de Happy Jane. Entonces te quería llevar por un poco por ese viaje de cómo partís como tratando de escalar después del primer intento, el segundo intento, como en qué cosas fuiste como armando. Y obviamente en ese camino hay avance y retroceso, hay aprendizaje y te quiero llevar por todo ese, con tu permiso, te quiero llevar con todo ese lado, ¿cachai? Sí, vi las preguntas, me gusta. Por todo ese viaje. Entonces, primero, me encantó el tema, lo que dijimos antes, ¿cachai? Que no solamente quisiste ser disruptiva una vez, sino que fuiste disruptiva muchas veces. Pero en algún momento te das cuenta que tú decís, ya, esta cuestión tiene que ser un negocio y esta cuestión tiene que empezar a funcionar porque es súper buena onda, que el aviso el LUN, que la tercera, que la radio, que la tele. Ya, pero hagamos esta cuestión que sea rentable, me imagino. Sí. Y hubo un momento en que tú dijiste, ya, pero vamos con lo, no sé, con el orden, con los indicadores. Sí. ¿Cómo fue esa cuestión? ¿Y en qué momento fue? ¿Fue al principio? ¿Fue a los 2 años? Mira, es muy interesante porque, tal como dices, yo fui soul entrepreneur, como sola, literalmente de mi casa, como muchas historias. Tremenda lección eso, tremenda lección. O sea, realmente... Tú no cacháis la cantidad de gente que no emprende porque está sola. La cantidad de gente. Sí. Por eso lo estoy destacando. No sabéis la cantidad de gente que dice, no, pero es que yo no tengo un socio. ¿Qué opináis al respecto, Jane Morgan, por favor? Es una cosa que yo soy antisocios. Yo hasta ahora, bueno, en algún momento estaba hablando que Happy Jane tiene 16 años. En esa época había como muy pocos tipos de sociedades. Entonces, como la única que había era una limitada. Entonces, mi hermana es 1% dueña de mi empresa porque no era posible ser 100% y la estoy sacando ahora, entonces mi hermana. Pero yo igual tuve un pasado traumático con mi papá, que como mucha gente, le cagó su socio. Entonces me quedó grabado desde muy joven como que los socios son malos y te pueden cagar. ¿No es cierto? Como, va ahí grabado a fuego, la experiencia. Sí, totalmente como ya. Entonces yo, quizás es porque soy ingeniero comercial y yo estaba trabajando en esa fundación, que era una fundación que apoyaba pymes sociales. Era como realmente capital de semilla para que los ONGs lanzaban emprendimientos. Entonces yo siento como estaba en una cosa un poco privilegiada. Yo no estaba trabajando directamente con los clientes, pero yo era la encargada de finanzas y operaciones. Entonces estaba en este ambiente como bastante emprendedor. Entonces como lanzarme sola no me daba tanto miedo porque literalmente ya estaba viendo cómo se hacían. Y estaba viendo todas las cagadas, po. También, pero sabía, por ejemplo, yo misma fui al servicio de impuestos internos. Sí. Yo hice todo esto, o sea, todo Happy Jane empecé con menos de $2,000. O sea, también otra lección para un montón de gente que dice, no, que no tengo capital y no sé qué. Menos de $2,000 y nunca pedí un préstamo hasta como 12 años después. O sea, siempre financiado con capital propio. No tuve inversionista. Eso no es normal, chiquillos. Eso es normal. Eso es que es talento nomás. Es que... 12 años sin pedir crédito. ¿Ya? O sea, después de hace muy poco empecé a ocupar los COMEX para las importaciones. Ay, hablando en serio. O sea, tú pagaba swipe. Cash para... Bueno, al final no es tan típico quizás al principio para los chilenos porque igual debo decir que tuve una pequeña ventaja de ser gringa.
Porque, bueno, cuando hablaste de mi tarjeta de crédito de universitario, bueno, yo fui a la universidad en los Estados Unidos, tuve que pagar préstamos, porque mi familia no podía pagar la U, entonces yo, cuando salí de la U, yo fui pagando siempre muy ordenadamente. Claro. Entonces mi crédito, mi credit record. Era buena. Y estamos hablando en 2006. O sea, había como una muy buena economía en ese momento mundial. Sí. Y en los Estados Unidos te ofrecían tarjetas de crédito con cero interés. Entonces yo postulé, como me llegaban al correo, como a un American Express, y yo les dije... ¿En dólares? En dólares. Y dije, ¿cuánto me dan? Y me dieron $20,000 de cupo. Así por nada. Cero. Por ser un estudiante que pagaba su préstamo y no tener deudas, y mis papás también tenían buen DICOM y todo. O sea, en ese momento eso ya no pasa, ni en los Estados Unidos, ni acá, ni nada. En ninguna parte del mundo. Entonces yo financié los primeros compras que eran cada vez mucho más, o sea, con esa tarjeta de crédito, o sea, gratis, básicamente. O sea, cero interés. O sea, eso es poco común. Pero bueno, aparte de eso, después, pero al final, como fui reinvirtiendo siempre. Espérate, tengo una duda súper tonta, pero es que no me puedo quedar con esta duda porque si no voy a estar atormentado todo el podcast. ¿Cómo pasabais la plata en dólares para Chile? No, que al final los proveedores míos de estos juguetes... ¿Les pagabais directo para allá? Le pagaba directo. Y me mandaron ¿Nunca entraba la plata a Chile? No. Buen dato. Pero yo tenía que juntar la plata acá y mandarlo a los Estados Unidos para pagar, la tarjeta de crédito. Para pagar la tarjeta. Entonces eso igual era, pero eran gastos como otros $60 por mandarnos allá, Swift y todo. Pero en esa época todo era... Pero qué notable. Sí, entonces... bueno, y la otra cosa es que yo era muy barato de mano de obra, porque al final yo tenía 26 años, entonces no tenía hijos, y yo vivía con mi pareja en ese momento. O sea, mis gastos eran muy, muy pocos, o sea, entonces al final por eso quizás tampoco hubo gran miedo de emprender también, porque al final dije como, necesito sacar muy poco de la empresa. Sí. Entonces, por muchos años yo saqué muy, muy poco. De hecho, los primeros años no tuve sueldo, sacaba un poco cuando lo necesitaba, etcétera. Entonces, por eso también es como... Ya, pero... Algo que yo creo que yo pasé por eso y un montón de gente pasa por eso, que ¿dónde está como ese punto de inflexión en donde tú decís, sabes que estoy relajada, estoy ganando bien, me puedo ir de vacaciones, no sé qué, y cuándo es como quería decir que la quiero romper y quiero seguir avanzando y no quiero parar? ¿Cachai? Porque son dos cosas con que quizás... Mira, yo soy muy diferente que mucha mentalidad de emprendedor. Yo sé, yo siempre, o sea, porque como soy gringa viviendo en Chile, para mí ir a los Estados Unidos y ver a mi familia es como sagrado. O sea, eso lo hacía todos los años sí o sí. Incluso si tuve la cagada acá con Happy Jane, yo iba igual. Igual nomás. Entonces, al final, como, o sea, el primer tiempo fue muy difícil porque, bueno, después tuve una empleada. O sea, después de un año, y la Cata, la mando un gran saludo, la Cata Ramírez todavía está conmigo, trabaja conmigo todos estos años. Fue community manager, Sí, ahora es como encargada de comunicaciones, mano derecha, lo que tú quieres decir, como alma de la marca. La he nombrado, en otras entrevistas que ha sido como... Bueno, ella la recomiendo totalmente que escuchen a su podcast que se llama Hoy Día Te Toca, porque ella también es educadora sexual y tiene un podcast de sexo muy bueno, uno de los mejores en Chile. Bueno, entonces siempre, o sea, yo iba y le pasaba las llaves y era como, hazlo tú nomás, así como, o sea, yo tenía que ir, entonces, porque para mí era sagrado eso, entonces fui muy bueno, entonces eso te quiero sacar como primer aprendizaje de cómo delegar, era por obligación. Está cagada, sí, y listo. Y además yo confío en la gente, cuando yo tengo buen feeling y como, o sea, la Cata, desde el primer día tuvimos una relación como, conocí como... ella como su alma, por decirte, como si no tenía dudas de ella, digamos. Entonces, al final, obviamente, confío en ella. Y justo cuando yo estaba de viaje de estas primeras veces, yo hacía todos los tupper sex, yo misma. Yo fui a miles y miles de casas chilenas. Quizás estaba en tu casa, si estás escuchando, en tu living. Yo creo que un montón de gente que se acuerda de ti por esos tupper sex. Yo fui un montón. Paseando con mi maletita. Bueno, al final... mi gran tema era que yo andaba en bici. Yo fui como activista de bici y tuve que comprar un auto
Porque ya era mucha mercadería. Sí, o sea, era como pasear la dehesa al punto de cerro, a calles que no existían, y eso era antes de Google Maps, entonces andaba con el librito, el libro de las calles que viene con las páginas amarillas en esa época, y a veces las calles no aparecían porque eran nuevas, entonces como que así paseaba. Entonces, o sea, mapa de papel, Tupper Sex y financiado por tarjeta de crédito gringa. Exacto, eso es totalmente... Ese era el ambiente. Ese es el ambiente y obviamente no tenía mucha plata, nada de plata. O sea, estaba recién empezando, entonces compré un Fiat Palio que no tenía ni aire acondicionado, ni alzavidrios, era el auto más básico que necesitaba un auto para llegar a estos lugares. Entonces, en algún momento ya, esos primeros 3, 4 años, no tuve momento de pensar qué hacer. Era hacer fiestas, vender, no sé cuánto. O sea, estuve importando siempre casi el doble cada vez. O sea, era crecimiento muy, muy rápido. Doble suena mucho cuando estás vendiendo 1 millón de pesos. Lucas, claro, sí, un millón. O sea, entonces cuando llegué a mi primer meta era lograr de ganar el mismo sueldo que yo estaba ganando en la fundación. Ya, y ese era 1 millón de pesos. Bacán. Entonces, cuando ya llegué, pero pasó varios años. Claro, eso justo te iba a preguntar. O sea, ¿estaba ahí en qué la ambición en ese momento era por igualar el sueldo o era por hacerse millonario? Porque yo creo que a uno le cambia mucho la mentalidad. Al principio era que esta es... Igualar el sueldo. No, es como, no. Cero ambiciones de negocio de dinero. Era como, amo esto. Es increíble estar con estas mujeres que me cuentan que tienen 3 hijos, no saben dónde está su clítoris, que nunca han tenido un orgasmo. Sí, o sea... Sí. Gente que ríen, que lloran, que no sé cuál. O sea, realmente, o sea, me emocionó mucho pensarlo. Sí. O sea, eran momentos increíbles. Yo lo estaba pasando increíble como ser humano. Como ser humano. O sea, yo estaba ultra motivada, estaba joven, estaba vendiendo, o sea, estaba generando ingresos, pero haciendo esta cosa como cultural al mismo tiempo. Me invitaban a la radio, no sé cuánto. O sea, era súper interesante. Claro. Entonces, para mí, me daba lo mismo todo. Era como... Quiero ver qué pasa con esto. ¿Y sabéis qué? Eso yo lo estoy como... Está el gato tratando de estar como loco. Rocky, lo siento. Te juro que no puede entrar. Lo junto con... La Cata Parra estuvo aquí de Mamás Matea. Sí. Y la Cata decía un poco lo mismo, ¿cachai? Decía... Estaba sintiendo que ayudaba a tantas mujeres porque ella tenía el tema de que ayudaba a las guaguitas a dormir, ¿cachai? A los niños a dormir. Y decía, yo tuve a mi hijo, Lucas, con muchos problemas para dormir y hice un diplomado en sueño y ayudé a un montón de mamás y estaba como mucho más enfocada en ayudar a más mamás y solo ni me di cuenta cuando todo esto se armó. Exacto, o sea, muy parecido entonces, porque al final lo que hice, más que como profesionalizarme en lo comercial, lo primero que hice es mi diplomado en sexualidad humana. Claro. Que en esa época había uno. Sí. En el Centro de Estudio de Sexualidad chileno. Entonces, y con eso voló mi cabeza, así como era tan interesante como todo el mundo que yo fui a la escuela de negocios, entonces como para mí, y además, o sea, allá como estaba básicamente feliz de no estar detrás de un Excel todo el día, porque yo cuando trabajaba como gerente de operaciones y finanzas, estaba todo el día en el Excel. Claro, obvio. Y yo, obviamente, que bueno, me ha servido, sé manejar los números, obviamente, pero siempre lo estaba haciendo, pero siempre sabía que estaba ganando, porque sabía mis márgenes, tenía muy pocos gastos, claro. Entonces estaba ganando y al final pude sacar siempre lo que yo necesitaba para vivir, pero no lo hice como un sueldo al principio, era como, necesito pagar el arriendo, no sé cuánto, necesito ir a los Estados Unidos a ver a mi familia, lo hago, pero después ya cuando se creció, o sea, siempre hubo suficiente dinero, porque al final había tan pocos gastos, que al final la venta de cada producto era un margen de 60%. Sí, pues. Y daba. Sí, el margen del producto era el margen del negocio, básicamente, entonces, no como hoy. Entonces, al final siempre hubo dinero y siempre fui reinvirtiendo. Entonces, siempre hubo más plata, siempre pude pagar las tarjetas de crédito, siempre pude crecer a una tasa de locura con esa reinvirtiendo. Solamente tac, pagando la Catalina como empleado y entonces como digo, ya soy diplomado en sexualidad, ya tengo un poco más personas ayudándome de distintas formas. Allá es cuando ya dije, ya voy a sacar mi sueldo de $1 millón. Listo.
logrado. Ahí Sí, como como pa. ya él, y era así, como tuve un sueldo como un poco antes, como de 300 y tantos lucas el sueldo mínimo, para tener AFP y ISAPRE, Claro. como para tener ISAPRE, y después como salté de los 300 lucas al millón. Y allá es cuando empecé a decir, ya, ¿qué vamos a hacer? Poner un poco más, como primer nivel. Y ahí lo empezaste a pensar como empresa. Empecé a hacer más números, pero todo así como en Excel. Como Sí. todavía todo en Excel. ¿Y eso todo. te acordáis cuánto fue? ¿2 años? ¿Al año y medio? ¿A los 3 años? No, como pasó como 4 años. Sí. Pasó como 4 años cuando pude respirar. Como respirar por primera vez y ganar ese sueldo y todo, porque todo antes era como correr. Y entre medio, bueno, llegaron los ¿Tú sabes 5. cuántos negocios dejan de funcionar porque no tienen utilidades después del segundo año, ponte tú? Sí, ¿Como el 90%? sí, bueno, Sí. el baile de la muerte. Sí, pues por eso lo estoy pensando, ¿cachai? Sí. Porque de alguna manera tú era tan fuerte quizá el propósito, lo podemos decir de una forma más cursi, Sí. el propósito y todo, pero también lo bien que lo pasaba ahí, ¿cachai? Sí. La energía que te daba este tema, de que tú quizás no estabas pensando, no era tu prioridad, no había quizás la variable de estoy o no teniendo éxito, sino que estás ahí en un flow ahí, pasándolo bien, Perfecto. haciendo Sí, lo que te gustaba. Tal cual. Y como los números, o sea, eran siempre, como siempre hubo plata. O sea, al final, Claro. como siempre hubo Siempre plata. había- Entonces, como no tuve, o sea, soy muy privilegiada. Nunca hubo momentos que era como, ¿qué vamos a hacer? No Me puedo tengo que hacer, emplear. no puedo pagar la próxima importación. O sea, realmente, o sea, los números, estamos hablando de números mucho más chicos que hoy, obviamente, pero, o sea, siempre buenos números. po, Entonces, sí, po. eso permitía como seguir avanzando. Entonces, allá es cuando empecé con el tema de las tiendas. Ujú. Porque al principio fue online. Online, cuando estamos hablando para los que están escuchando, se me cae el carnet, pero los que tienen más de 35 años van a acordar que antes cuando tú hacías una transferencia bancaria se demoraba 24 horas en llegar. Sí, po. No era instantáneo. Y tenía olvídate que- de Shopify y olvídate de... No. Yo ocupé mi primer página era OSCommerce, Dios. Open Source Commerce, OSCommerce. Mi segunda página era Boutique. Sí, po. Grande Boutique. Grande Boutique. Un saludo a Boutique. Tomás, Sí, a Tomás. a Tomás, sí. Y yo de hecho resistí. Yo tenía como... Yo te conocí cuando estabas con Boutique. ¿Sí? Y yo así como, wow, es que este tipo... Y aparte yo tuve una reu con Tomás y yo le dije, viejo, eres un capo. O sea, es que ese tipo es un rockstar. Sí. Saludos para Tomás porque... Sí, pues. No, Impresionante. yo fui muy fiel a Sí, ellos porque sí. en su momento eran muy buenas Muy comparado buenas, con sí, lo que había. sí. Y bueno, finalmente llega mi Shopify. gerente general y Ah. era como realmente, bueno, apenas, porque estoy llegando a ese esa momento etapa. que hicimos un gran cambio. Era un momento muy clave en Happy Jane cuando cambiamos a Shopify y ahora tenemos Shopify Plus. Entonces somos de los Plus. Así que, Nada de cosa, nada de cosa. Eso, entonces ¿qué pasa? Llega a los 5 años de Happy Jane y me separo de mi marido. O sea, me separo de la razón de por qué empezó todo esto, era como mi relación en pareja y bueno, Claro. al final te digo, chiques, los juguetes no salven ningún matrimonio, con una caja de juguetes. Por muchos juguetes que te tengáis. puedes separar igual. Igual tenéis que hablar. Sí. Bueno, al final, no voy a mentir, yo creo que el emprendimiento no me ayudó, porque al final yo refugié mucho Sí, po, de en más. mi emprendimiento. O sea, al final, como en vez de hacerme frente de algo que necesitaba hacer con mi pareja, yo iba a las fiestas, no sé cuánto, fue Sí, corriendo, hice bueno, todo. O sí, sea, estuve sí. como en llamas con la parte... Con esa otra parte de tu vida que estaba, pero profesional. así... Claro. Entonces lo ocupé, o sea, sí. Entonces al final fui arrastrando la relación que finalmente termina. De hecho, yo salí de mi casa, como dejé a mi marido, 2 días antes del lanzamiento de mi libro de los 5 años de Happy Jane, que se llamaba Cuentos para Grandes, que se lanzaba en la Filsa, con Fernando Paulsen lanzándolo, con la Jani Dueñas, con toda esa gente como lanzando mi libro. Yo dejo mi casa, voy a vivir con una amiga, 2 días después estoy lanzando los 5 años de Happy Jane. Entonces era un punto muy importante. Heavy. Eh, Los que y- tuvieron ese lanzamiento se van a acordar Sí, no, y de lo después- fuerte que es la Jane. Sí, entonces allá es cuando yo siento como obviamente me demoré un poquito en recuperar esa parte personal de mi vida, pero era después de eso, era que ahora nada me para. Así como, ahora sí,
hagamos esta cosa bien. Y ese es como un punto de inflexión dentro de la empresa también. También. Totalmente, como bueno. al final realmente, porque primero que nada me liberaba mi mente de otras cosas que me estaban pesando. Que necesitaba liberarte. Sí, pero allá es donde, cuando literalmente digo, ya, esto necesito profesionalizarlo más, ¿no es cierto? Porque ya tenía la tienda, tenía empleadas que eran las vendedoras y empezaba como de poner un poco más complejo, contadores, todo eso. Entonces, ¿qué hice? Y lo recomiendo totalmente. O sea, compite más 1000. ¿Cachai? O sea, hay varios, hay Pyme UC, o no sé cuánto. Me metí en este diplomado para empresarios, o sea, era como ordenar la casa. Te ponen una mentor o una mentora, en mi caso era un mentor, te ponen un consultor y te empiezan a como obligar, como te dicen, pero ¿cómo no tienes como estado resultado por centro de negocio? ¿Cómo no tienes, no sé cuál, yo fui a la escuela de negocios, todo eso yo sé, wow. pero era como no lo hacía porque estaba tan ocupada corriendo. En el día a día y que te absorbía y todo el tema. Y allá, primero compite, me obligan a hacer varias cosas como análisis y todo, y allá es cuando aprendí, bueno, al final con François, como hablé, como... Con François Bousset. Sí, le dije, como... No me di cuenta, o sea, yo tenía a esa altura varios empleados, o sea, éramos muchos, y no tenía ningún otro, por ejemplo, que tenía título universitario. O sea, era como, entonces yo hacía todo. Entonces, al final, allá es cuando dije, me tengo que sacar esto de la cabeza que no puedo pagar un sueldo de un ingeniero, por ejemplo, porque lo necesito demasiado. Necesito contratar mi otro yo, ¿cachai? Claro. Y invertir. Y contraté a la Cata, de la Chile, ingeniera civil. ¿Y otra Cata o la misma Cata? No, otra Cata. Sí. Otra Cata, ya. Entonces, al final, y me cambió la vida. Y ella... Espérate, y ahí estamos como en la... Porque lo primero era como, en la primera etapa, yo siento, ¿cachai? Que era como, ya, hay que ordenar esta empresa porque hay que hacerle un negocio. Sí, y ahí fue pero como... eso se me demoré como básicamente 5 años. 5 años. Decirte. Y después hacemos compite. Sí. Y decimos, ya, ¿sabéis qué? Vamos a ordenar esta cuestión y vamos a tratar de salir de la operación. Sí. Que eso no es menor, que es un tremendo paso. Sí, como porque, o sea, y de hecho, mi primera contratación importante era no sé si era jefa en ese momento o como era subgerente de operaciones, porque soy una importadora. Sí, po. Entonces, entonces no podría hacer la parte comercial, marketing y operaciones. Entonces, para y lo mí, primero que delegáis, que es un mandato, yo creo. Sí. Bueno, lo primero, igual contraté una contadora. Ella no tenía título universitario, muy bien. pero yo soy contadora, editora de profesión. O sea, ¿cachabais de lo que hablabais? Sí. Entonces, pero yo digo, si no tengo los números ordenados, no puedo hacer nada, ¿cachai? Como necesito empezar, o sea, mantener esta cosa como... Necesito poder analizarlo, hay que tener los números, ¿no es cierto? Entonces, eso, después delegando operaciones y realmente, obviamente, si tú inviertes y contratas a alguien que sabe lo que están haciendo, es un mundo, obviamente lo hizo mucho mejor que yo. O sea, porque ella, o sea, yo Excel lo sabía, pero al final tampoco soy experta en Excel y hacía todos sus análisis de como para que no vamos comprando ni quebrando stock, ni comprando demasiado. Claro, que eso a mí, Luchito del Viento de Killstore, una vez me dijo eso, me dijo, los e-commerce y los negocios empieza a irles bien, no cuando venden bien, sino cuando compran bien. Amo, qué buena frase, me encanta. Brillante, güey, yo quedé así como, what the fuck, loco. Porque de hecho hoy en día, bueno, ahora estamos en otra etapa, pero es demasiado notorio cuando hacemos esos errores y se nos acaba algunos de nuestros productos o always never out. Como, weón, literalmente perdón, dije, weón. Está perfecto. Increíble, como que se afecta como las ventas del mes. O sea, se bajan las ventas cuando no tengo, o sea, porque al final son todo importados, etcétera, entonces se nota. Entonces, ella me ayudó, porque lo que me pasaba en esa época, yo estaba quebrando siempre. Claro, quebrando, porque había crecimiento, entonces como al final los vendedores también como nunca sabía si iban a tener, no tener, etcétera. Entonces, además yo hacía literalmente las importaciones, entonces tenía que
ver cuando se subió el barco y no sé cuánto. No, era mucho. O sea, claro, y no podía y estar en todas, po. Sí. Obvio. Entonces, primero, Compite me ayudó mucho a empezar en ese proceso. Entonces, ese era como un hito, como de los 6 años y todo. Ya. Y después, ahí estábamos como ya, salimos de la operación y no solamente salimos de la operación, sino que hay gente que lo hace mejor que yo. Sí, totalmente. Sí. Y con supervisión, por supuesto, y todo, pero bien. Entonces, allá aprendí mi lección como al final, o sea, que ella era un sueldo caro, o sea, titulado de la Chile, ingeniera y todo, y era como, pero, o sea, me ahorraba esa plata lejos, o sea, entre comprar bien, no está quebrado, o sea, las ventas empezaban de subir mucho más también. ¿Y cómo yo creo que esa también es una pregunta que se puede hacer cualquiera que te esté escuchando? ¿Cómo teníais como rutinas para saber, para poder medir si estaba haciéndolo bien, si estaba haciéndolo mal? Porque me imagino que no es fácil como delegar y decir ya. Mira, entonces eso, mira, se supone que Compite empezaban los famosos KPIs. Ya, no, o sea, no lo logramos. Muchas veces los pusimos. Pero es la primera que reconoce eso, porque todo el mundo dice, sí, obvio, los KPIs, sí, obvio. Ay, bueno, es un culo, weón, no es tan fácil, weón. No, para nada. Yo fui muy lento, o sea, yo diría que recién, hoy día estamos como conscientemente haciéndolo. Qué alivio, no sabes lo alivio que siento. No, los KPIs. Yo y muchos. No, realmente es era difícil, como... es difícil. No, o sea, la cata, más que nada, como éramos tan chicos, como yo sabía lo que estaba haciendo. Sí. Yo revisaba o sea, entre flujo de caja, obvio, siempre. Las lucas siempre, nunca perdí, pero de saber realmente... Si mejoró las quiebras en 12%, jamás. Era como, se notaba que estamos quebrando menos, que estamos comprando mejor, porque se notaba. Ya. Pero ningún ningún dashboard de 1000 indicadores. No tuve ningún dashboard. Aunque en Compite, obviamente, me dijeron que tenía que tenerlo y traté y tuve y no tuve. Ya. No tuve. Después, otro hito. Te voy a poner el micrófono un poquito para allá. Después, lo que pasa varios años así y vamos mejorando en distintas cosas. Tenemos la cata. En operaciones vamos agrandando, como cambiamos de bodega, etcétera, pasaba distintas cosas. Pero otro gran hito es que ya, bueno, me casé de nuevo y después cuando iban a ser mi hijo. Entonces, allá es cuando digo, ya, ahí está. Tengo que delegar. Y aquí ya no es empezar a hacer cosas, sino que salir, o sea, no es que salir de la operación, sino que ya salirte completamente de la operación. Sí, y aquí te voy a decir todos los aprendizajes porque lo hice pésimo. Ya. Lo hice pésimo. Porque yo subestimé mucho, subestimé la maternidad. Ya. O sea, te juro, yo dije, de hecho, cuando iba a tener pre y postnatal, lo iba a tomar y todo, entonces fui a buscar, de hecho, lo puse, ni siquiera un aviso oficial, dije a amigos y amigos, estoy buscando un babysitter para mi empresa. Alguien que como venga y me cuida mi guaguita, mi empresa que ya tenía 10 años, entonces dije, necesito que me cuiden esto porque voy a tener esta otra guaguita, digamos. Entonces dije, ya que como que sea un par de meses, o sea, para el pre y postnatal, y yo iba a volver inmediatamente, iba a trabajar al tiro. Dije, voy a poder trabajar 4 horas diarias. ¿Ya? Entonces, como, y pensé que iba a volver y que esa persona no iba a tener que estar. No. Nunca fue. Por lo tanto, como no, o sea, no delegué. No subestimes la maternidad. Sí. Cuarta consejo. Y de hecho, eso es muy popular, eso, como yo siempre digo, como yo creo que también es una razón, o sea, yo sé que la gente lo hacen, o sea, tú has hablado con muchas mamás que emprendan, pero no era mi caso. Yo estaba dedicado 70 y tantas horas a la semana a la empresa. Entonces, como yo no veo como yo lo podría haber hecho o no hubiera tenido el mismo resultado, por lo menos. Como, sí, tener un hijo más joven mi empresa, digamos. Claro. Entonces, pero a los 10 años ya estamos bastante más estables, en vez de estar creciendo como locuras y todo, estaba creciendo como 20% del año, algo que obviamente es muy bueno. Es muy bueno. Pero ese es el nivel controlado de crecimiento de James Morgan, por favor. Pero, como, sí, tuve la cata. 20% es tuve tranquilo. la Cata Ramírez haciendo las comunicaciones, tuve la Cata haciendo las operaciones, exacto. Entonces... ¿Pero de puras mujeres? Así como puras mujeres por muchos años. Interesante años. eso. Y después llega un hombre, ahora, a hacer babysitting de mi empresa. Babysitting de tu empresa. Y
¿qué pasa? Ya, hice un traspaso, todo, pero pensando que yo iba a volver inmediatamente, cosa que no pasaba. Entonces, ¿qué pasaba? Incluso en el pre y postnatal, mi mismo equipo, mi contadora, mi jefe de tienda y todo, era como, Jane, no te preocupes. Está todo bien, como todo bien, no tiene que apurarte, como casi diciendo como él lo estaba haciendo mejor que yo, porque él lo puso bastante método. O sea, él era muy metódico, como al final obviamente como no tenía ese doble rol de como rostro, como alma, era como alguien que viene a gerenciar. Hizo eso, gerenció. Entonces, y eso fue justo lo que necesitábamos. O sea, alguien que no está tratando de hacer miles de cosas, solamente como tomar esta cosa. Organizar esto, porque estaba andando y tenía, porque muchas veces yo traté de hacer manual de operaciones y habían. O sea, yo le entregué... pero está ahí entre eso y la entrevista y el matinal y no sé qué. Igual como le entregué el manual de operaciones, etcétera. O sea, tuvimos como varias cosas. Pero efectivamente, cuando hubo una persona que era un tercero a mí, como viendo cómo manejar la empresa, se mejoró bastante. Mucho. O sea, y de hecho, allá, o sea, tuve que seguir haciendo cosas de rostro. Entonces, igual estaba trabajando. Pero no me tuve que meter... En el día a día, por como 3 o 4 años, nada. Y ahí yo creo que podríamos hablar de que la empresa estaba funcionando independientemente. O sea, sí. No, yo de hecho... Yo hay rostro y como... 3 o 4 años que yo... Pero, ¿qué pasaba? Como... No, que estaba funcionando perfectamente bien, pero pasaba cosas como... Perdía un poco su identidad. De como interna. Claro, la gente el público no sabía. Sí, el público no sabía. Internamente, o sea, empecé a pasar cosas, ¿cachai? Como al final quizás no se toman las mismas decisiones que tomarías tú. Y allá es donde digo el aprendizaje. Como lo hice, no formalmente, era como se fue pasando, como pensé que iba a babysit y después quedó 5 años. Entonces, no tuvimos literalmente ninguna estructura. O sea, tuvimos reuniones semanales nomás, pero con ninguna estructura, con muy pocos KPIs. Claro. Y ahí salieron los KPIs que te faltaban. Sí, o sea, siempre tratamos, pero al final tampoco. Y como no hubo como... Sí, como faltaba como una cierta manera de como vigilar. O sea, de yo vigilar la empresa. Claro, y el sano control quizás. El sano control, sí. No, entonces no hubo. No lo recomiendo. Si vas a poner a alguien... O sea, entonces cuando... se va esa persona y ya es momento como hacer la transición, yo vuelvo un rato porque digo, voy a volver a ver, realmente meterme las manos en la masa de nuevo, a ver en qué está todo, en detalle, porque yo sabía todo. Claro, y tú te metías así como me meto a... porque tengo ganas, ¿en qué? Sí, porque mi hijo ya tenía 5 años, ya pude, entonces dije como, porque al final, antes de poner, cuando iba a ir esta gerente general, y íbamos a tener otro, yo inmediatamente pensé, podemos poner otro, dije, no quiero poner otro inmediatamente, porque quiero estar yo. Quería volver, obvio, como al final, como quería estar yo, entonces volví a estar como haciendo eso, y allá es donde digo como, tomé un año o sea, yo siempre sabía todo lo que estaba pasando, pero no es lo mismo estar en el día a día y eso, como, entonces, efectivamente me doy cuenta que es imposible... muy difícil para mí hacer rostro y todo. Me salió un programa de televisión propia en la red mío, entonces como... ¿En ese mismo tiempo? O sea, sí, en ese año, como tenía que ser conductora de un programa de tele, que es algo que yo no tengo experiencia, tuve que empezar a hacer. Entonces como, entonces dije... Yo no me enteré porque yo no veo tele. Pero al final estaba en la red y duraba 8 capítulos. Es un triste. Se llama Conversar es un placer. Búscalo en YouTube. Búscalo en YouTube. Era muy bueno. Pero en serio, en esa época en que volví a tener el control de Happy Jane, estabais también haciendo un programa. O sea, que lo hablamos, después de los 6 meses ya salió el programa. Entonces al final ya estaba de vuelta y todo. Pero entonces allá es donde viene este otro nivel que estoy diciendo. Entonces dije, sí, definitivamente quiero tener un gerente general. Me gusta esa figura. Me acomoda. Pero quiero estar ahí. Pero ¿cómo aprendo de lo que pasó la vez pasada y cómo lo hago bien? Entonces lo hice súper bien. Buena. Busqué a la persona que al final era alguien interno, que ya llevaba 5 años conmigo. Y que ya te conocía. Sí, exacto. Pero dije, lo voy a hacer con un directorio.
y puse un directorio. Wow, ya. Entonces, yo de hecho, de nuevo, esto no me están pagando, pero lo hice con Compite, porque Compite tiene varios como programas para ayudar a emprendedores y pymes y todo. De hecho, son apoyos para pymes. Y ellos tienen un programa que se llama Compite, ¿cómo se llama? No recuerdo, pero es como... Algo con directorio. Directorio, sí, como, ¿cómo se llama? Governance o algo así como... entonces, efectivamente, ellos me ponen una directora, porque quería una mujer, y además una consultora que nos ordena todos los directorios y todo, y supervisa a mi gerente general. Y yo soy parte del directorio, obviamente. Entonces, lo hice súper bien. Dashboards, KPIs, todos los meses tenemos todos los miles de indicadores, así como toda la cosa, y ha sido fantástico. Sí, realmente como mi primer reunión de directorio, yo diría que era uno de los mejores días de mi vida como empresaria. Wow. Lo amé. Wow. Lo amé. ¿Cómo cambia la vida? Esto es una pregunta fuera así, pero es que me encantó tu expresión cuando dijiste eso porque, de nuevo, o sea, quebrando patrones, ¿cachai? Porque también mucho en la sociedad está como en la imagen del empresario como una cuestión así media como hiper ambiciosa y medio Mr. Burns, y yo siempre nombro a Mr. Burns. Y que James Morgan esté diciendo eso me encanta, ¿cachai? Porque es un poco romper patrones, ¿cachai? ¿Cómo? Que tu primer día de directorio fue increíble, uno de los mejores días de tu vida. Sí. A ver, yo quiero saber más de eso. Bueno, porque realmente yo siento que como no estaba sola. O sea, por mucho que yo fui parte de mujeres empresarias, estoy en distintos grupos. Endeavor, estuviste, No, Endeavor no. ¿Ah, no? Nunca. Yo te juraba en Endeavor. Yo quería. Y todavía, Endeavor ahí, ojo, sí, aquí. De hecho, pero como no soy como high growth, bueno, estamos hablando de escalamiento, yo no, bueno, al final podemos hablar más en detalle de eso, pero nunca, yo siempre quise escalar orgánicamente. Bueno, ese es un tema. O sea, era decisión mía. Exacto. O sea, a veces me tentaba con ese tema como Endeavor y todo, y de hecho hice varias veces a través de los 16 años estudios de franquicia, estudios de esto, de abrir, como abrir en todas las regiones y todo, y al final no me acomodaba a mí mi modelo que es educación sexual también, como al final como yo hasta ahora siempre he querido tener como una empresa a escala humana. Exacto. Que yo soy capaz de manejar. Ahora con un directorio y con todo. Sí, con un directorio, pero que como al final no quiero que me supera, porque si hago eso como me supera. Si estoy como en 6 países y bla, bla, como, Qué tremendo. No soy tan ambiciosa, quizás. No, pero qué bacán ¿cachai? Es que, ¿sabéis qué me pasa? Que todos los que estamos en el mundo emprendimiento, startup y no sé qué, como estamos en un país que hereda muchas cosas de Estados Unidos y que sobre todo de Silicon Valley, creemos que viene la cuestión hecha un molde, ¿cachai? Así como que tiene que ser así, y no necesariamente. Sí, ¿cachai? De hecho, todos estos años siempre he visto esta cosa de escalar y como no es lo que me inspira. O sea, lo encuentro bacán. Ellos tienen otro tipo de empresa y tú para otra. Pero yo nunca hice mi empresa para venderlo, ¿cachai? Yo hice mi empresa, de hecho, siempre decía, si mi hijo quiere manejar mi empresa, que tenga esa opción, sí, digamos. Lo dijiste en una entrevista también. Como al final, o sea, bueno, al final no digo, si vienen y me lo quieren comprar, bueno, al final, ¿quién está escuchando? Pero yo no como muchos emprendedores que literalmente lo hacen para venderlo, claro, para escalarlo y no sé cuánto. O sea, eso no es mi ambición. Mi ambición era ganar $1 millón. Así que, como $1 millón mensuales. Así como, entonces, a la medida que he ido superando eso y que vivo de mi emprendimiento y que doy empleo a más de 25 personas, muchos de ellos mamás solteras. O sea, para mí eso, de hecho, me da cosas, o sea, me llena tanta satisfacción que al final que tengo un flujo de caja sano, que al final como que todas esas cosas como es mucho más que como ganar tanto dinero y el bottom line y todo eso. O sea, obviamente tengo mi directorio allá diciendo como, Jane, no, igual tu línea final tiene que ser, o sea, siempre es positiva, pero al final como tengo que exigirlo un poco más. Por mí yo no lo exijo ni siquiera tanto, o sea, si todos están pagados, no tenemos deuda, claro. O sea, deuda es necesaria porque ya sé que tengo que sano apalancamiento. Sí, todo, ya sé, pero como digo, para eso y duermo tranquila, ¿cachai? Porque al final ya hoy en día con mí
rubro, con tanta competencia que tengo ahora, que es nuevo para mí, porque estuve 10 años. 10 años sin competencia. Y ahora los últimos 5 años, así como... Hay como 6 sex shops a una cuadra de mi tienda, así como... ¿Cacharon que era el barrio? Si hay más, o sea, si hay más sex shops, hay más locales de hamburguesa. También. O grow shop. Esos 3 como sí. repleto. Así repleto. Ese es el barrio. Sí, así que no, pero... Entonces, sí, entonces al final para mí quizás no, o sea, siempre quise escalar, siempre, o sea, me gusta crecer. Y de hecho, sí. y yo encuentro que es súper cierto que si no creces, mueres realmente. Porque sí. al final significa que no estás siendo innovador, no estás escuchando a tus clientes. Además, me gusta hacer cosas nuevas, me gusta... Entonces, siempre quería crecer, pero nunca fui como esa cosa que como quiero... Mi hermana siempre me dice, mi hermana, a todo esto, es una diseñadora de vestuario muy exitoso en Hollywood. Wow, no te creo. Sí, de hecho, ha estado nominada al Emmy, todo. Mi hermana seca, Beth Morgan. Morgan. Se las traen. Las Morgan de St. Louis, hemos ido. Se las traen. Y ella siempre como, me encuentro como poco ambiciosa, como si fuera por ella, estaría ya como... Con una franquicia en toda Latinoamérica. Y siempre como cada vez que lo investigaba o lo pensaba y todo, como no, mi guata me decía que no, po. Entonces, he seguido mi ritmo así. Entonces, tuve ya, con el primer gerente general, nos tomamos varias decisiones muy buenas, que era justamente uno de ellos era cerrar la tienda en Viña y enfocar en e-commerce desde la pandemia. Wow. Antes de la pandemia, cerramos el local en Viña porque nos quitaban muchas operaciones y compramos una bodega. Ya. Entonces... Y eso fue como un año antes de la pandemia. Y era fue como... sí, 2018, 2019, claro. Y era como... mejor decisión de la... Entonces, sí, fue increíble. Y tuvimos Shopify, sí, antes que todo el mundo, era como, nos vamos a enfocar en e-commerce. Sí, entonces, tuvimos nuestra tienda en Providencia, en ese momento también en el centro, pero era como, hagamos más opuesta acá, que siempre hemos tenido e-commerce, como digo. Y que me acuerdo que lo hablamos en su momento, porque mucho de tu cliente prefería como el tema más piolita de comprarte en la web y que le llegue un paquete como disimulado. Sí, pero por muchos años siempre se vendía más la tienda. La tienda de Providencia era el mayor punto de venta sobre eso. Bueno, obviamente en pandemia... Todo cambió. Todo cambió, tuvimos que cerrar las tiendas, entonces obviamente online era más ventas y hoy en día la e-commerce es 50% de las ventas y las 2 tiendas juntas son otro 50%. Más un chimichurri de marketplace, mayorista, etcétera, y todo eso. Pero mitad e-commerce y mitad tienda hoy en día es como funciona. Hoy en día, año 2023, agosto. Sí. Porque ya pasó la pandemia. Digamos, sí, de hecho, porque se fue bajando mucho los eventos online. O sea, mucho. Tuvo rudo el año pasado. Sí, de hecho, bueno, este año también fue estamos como que todos nos estuvimos así como como veo mi conversión todos los meses, era como... Ay. No, pero es que pandemia era irreal, era demasiado. Sí, exacto. Entonces, eso fue como una época que nos enfocamos en eso y en esta última como aprendizaje de cómo de ligarme, básicamente fue muy positiva con el directorio. Como digo, me encanta tener esta otra gente, esta mirada y esta como accountability. Todos los meses tenemos que decir qué estamos haciendo. No podemos hacernos los weones. Así como realmente es como... Claro, y la cosa está ahí y se enfrenta. Y ha logrado, o sea, cuando estuvimos con este gerente general y también el gerente comercial, como logramos, mandamos saludos a Manu y a Cristian, como logramos que la tema de los KPIs y todo eso como se bajaba. Hubo mucha resistencia. Mucha resistencia. Los vendedores, nadie quería que lo estaban como midiendo, pero se ha instalado totalmente y hoy en día está como, bueno, al final la mala noticia que le voy a decir es que no pude sostener tantas gerencias y todo, entonces estoy de vuelta, pero yo no voy a perder, o sea, ya la cultura está instalado, como todos estamos midiendo, los mismos vendedores... bajó el ticket promedio y ellos mismos se ponen a vender cosas más caras, como las jefes locales, como tenemos un conteo de gente que entran, o sea, estamos ya al 20 y no ha entrado tanta gente como el mes pasado, pongamos un clítoris inflable frente a la tienda para que entre más gente, o sea, todo el mundo
está ocupando sus indicadores para tomar decisiones. No solamente yo y el directorio. Oye, pero qué impresionante. Ya, pero déjame hacer un compendio, porque tú me estás diciendo que esta segunda etapa, este segundo intento de gerente general funcionó bien y fue súper positivo, y ahí usaste los aprendizajes que no tuviste en la primera etapa, que fue usar indicadores, poner directorio, todo esto que te enseñó compite, ¿no es cierto? Y todas las rutinas, que después te voy a preguntar, ojalá podamos hacer como un resumen de esas rutinas que me interesan mucho, y funcionó todo este tema. Ahora, después, el gerente general se tiene que ir por un tema de costo solamente. Porque también está el factor de que, oye, no siempre estamos en buenos tiempos, también hay vacas flacas. Exacto. Y hay que ser capaces de flexibilizar y vamos haciendo más simple la operación, que también es algo que hemos hablado con Gianni de Firenze y con el Nico Valenzuela de Epto 51, que también hay que saber ser flexible y decir, chuta, ¿sabes qué? Sí. Ahora cambiamos, aunque esta cuestión esté funcionando, bacán, pero no. De hecho, no eso, yo trataba de darle vuelta, porque como lo que nos pasaba en los directorios es como mes a mes, era como las ventas están malas. Porque al final tenemos una estructura de costo muy grande, entonces como yo finalmente dije, tengo que darle vuelta. Las ventas no están malas. Tenemos muchas ventas. Tenemos mucho costo. Chao. Tenemos muchas ventas, pero o sea, siempre sabíamos eso, pero al final, cuando un pyme o un mediano, o sea, los costos llegan directamente a la última línea. Entonces, finalmente, como si tú no tienes las ventas y es por muy poco la diferencia de lo que tú proyectaste, como lo puedes sostener un rato, pero al final como no quieres seguir con esa como última línea por tanto tiempo, digamos. Entonces, es desafortunado. No es como cuando una empresa es más grande, como hay como más, como obviamente también lo tiene que ser, obvio, pero finalmente las proyecciones no estuvimos logrando las proyecciones. No es que las ventas estaban malas cuando comparado con lo que proyectamos. Claro. Eso es el punto final. Proyectamos ciertas ventas y esas ventas no estaban pasando. No tuvimos, ventas no malas, pero, tenemos ventas, pero no para sostener lo que proyectamos hacia abajo, entonces también. Entonces, finalmente, era una realización que tuve que me duele mucho porque a mí me encantaba ese modelo de como poder estar metido en la parte de la visión, de la dirección, de marketing, de rostro y todo eso, pero finalmente tengo que literalmente estar en la parte comercial, supervisando todo. Ya, pero espérate, ahora sí que ya tengo como 50 preguntas. Ya. Vamos viendo. Tú cuando estabas ahí con tu gerente general y estabas ahí solamente en ese rol, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era tu rutina? Espectacular. Pero eso quiero saber. Me sentí muy privilegiada. No voy a negar. Pero yo llevaba a mi hijo al colegio todos los días y le buscaba a las 3 de la tarde. Entonces, al final, todos los días por del año yo le dejaba y le buscaba en el colegio. Obviamente llegaba a mi casa muchas veces, y no podría como estar con él todo el día tampoco, pero al final lo buscaba todos los días. Pude hacer ejercicio. Pude hacer ver mis amigos. Cosas que hoy en día no puedo hacer. Literalmente como ya estaba pasado hace poco, como estoy de vuelta hace 2 meses, pero literalmente no tengo tiempo para ver mis amigos. Es muy difícil. Ya no puedo buscar a mi hijo en el colegio. Y hay como de la parte de lo que había de trabajo. Estaba ahí en medio, estaba ahí encargada de la visión y todo eso. ¿Algo de eso se perdió en esta nueva etapa? No, pero al final la otra cosa que es importante es que yo estaba, bueno, primero que nada, esto otro consejo que doy, como yo siempre miraba todas las lucas, como dueña, yo creo que no hay que delegar nunca, siempre flujo de caja todas las semanas, siempre sabía literalmente todos los pagos, yo hacía todos los pagos, súper bueno. No solté nunca esa parte porque al final también somos medianas, tampoco tenemos tantos niveles, entonces tenía que estar encima de las lucas siempre y bueno, obviamente los estados financieros y todos los indicadores tuve, entonces eso hacía antes y estaba yo siempre encargado del mix de productos y las compras, como yo imagino muchos clientes, tuyos, como la fundadora, es como yo más que nada era como, yo sé tanto de juguetes, he ocupado tanto pero es interesante eso, ¿cachai? Es interesante que estaba ahí
o sea, teníais toda una estructura, pero tú igual estabas encargada de esas cosas. Sí, po. Sí. Que son cosas súper clave. Sí. O sea, tu mix de productos es clave. Sí. Entonces no salí totalmente, nunca. Nunca. O sea, estuve en el comité, comité de productos, que tuvo un comité para eso, pero al final yo era más que sabía de los productos y bueno, la parte de financiero siempre amando. Pero sí, pues, súper clave. Sí. Súper clave. Muy importante. Claro. Entonces, ¿Nunca te saliste de esos roles clave, salvo en la primera etapa del gerente general? O sea, en la primera... No, nunca. En la primer capítulo. ¿Nunca te has salido? No, siempre fui yo a las ferias internacionales para ver los nuevos productos. Siempre productos es mi guau. Esta mujer no lo sabe. Yo voy a hacer un compendio, según yo, tu receta del éxito. ¿Ya? 1, ser una influencer y una capa en temas medios. Gracias. 2, manejar siempre las lucas tú. Sí. 3, manejar el mix de productos tú y la compra acá. Sí, porque además, bueno, yo pruebo todos los productos. O sea, Sí, ese ha sido parte del éxito de Happy Jane. Yo no importo por importar. De hecho, ahora ver todos estos sex shops, competencias, es como... ¿Para qué trajeron esto? Tienen cualquier weá, muchas cosas. Y como digo, al final... Sí, hay que probar las cosas. O sea, si no son buenas... Sobre todo seréis rostro y además, claro. yo sé que la gente lo compraría porque se ven interesantes. Pero yo he visto productos que se ven súper interesantes y yo sé que no son buenas y no los vendo, incluso que me lo piden. Claro. Porque yo prefiero que me vuelvan a comprar, que confíen en mi curatoría como de la colección que tengo. Porque finalmente entrar en tu tienda es una experiencia y tiene que ser así. Y además, o sea, no quiero ser un supermercado. Claro. Yo quiero ser un boutique. Porque si no... O sea, porque hay miles de productos en el mundo y yo te estoy haciendo la pega. Sí, Yo te estoy haciendo la pega. Si está en Happy Jane, es buena. Es buena. Y tengo los buenos, bonitos, baratos, tengo los intermedios y tengo los caros. O sea, claro. Pero todo es bueno. Al final no vendo cosas que son como por vender. Claro. Como, no vendo gel que agranda el pene. Te paso el dato. Eso no existe. Lo venden. Corta. Lo venden en todos lados. Claro. Pobres que gastan 40 lucas para un gel que se va a agrandar su pene. Y nunca se agrandó. No, de hecho se llama Titan Gel, no funciona. No funciona. De Rusia. Y todo el mundo, ¿por qué no vendes Titan Gel? Porque no te funciona. voy a robar tu plata, perdón. Claro. Yo prefiero ganar menos y vender Claro. cosas que funcionan. Claro. Digamos, sí, no, es muy así como, y si lo dejas en manos, tu empresa en manos de puros comerciales, Vamos metiendo Titan Gel. Sí, no. Sí, tomo malas decisiones. Pero que heavy porque voy a citar una frase de Steve Jobs que quizás tiene mucho similar. Porque Steve Jobs también le preguntan por qué tomó decisiones como, por ejemplo, no me acuerdo, que la carcasa del primer iMac era según el benchmark del mercado, pero así cero lo proporcional. Por ejemplo, tenía que ser un 2% del precio de la carcasa y o sea, del precio del computador, y la carcasa era un 12%. Las tiendas tenían un grafito en el piso que la rentabilidad por metro cuadrado se le iba, pero para y él decía, porque nuestra empresa está dirigida por gente de visión, no por gente de ventas. Exacto. ¿Cachai? Porque si es por venta, le pongo piso de tierra a las tiendas, weón, y le pongo un cartón al iMac. Y no, pues, weón, yo vendo un concepto, vendo un propósito, vendo mucho más allá que un producto, ¿cachai? Yo siento que somos así. O sea, Claro. trato de ser así. Y para eso hay que tener ovarios, porque iba a decir cojones, pero hay que tener ovarios. Sí. Pues, sí, pues, bueno. Sí, porque cuando todos te están pidiendo el fucking Titan Gel y no lo vas a vender, sí, po. Sí, pues. Y además, sí, y de hecho yo sé, o sea, datos como anécdotas, como el mismo repartidor nuestro de Chile Express en una época, ya no trabajamos con Chile Express, pero cuando Chile Express era casi lo único. Sí, cuando era casi lo único, como también repartía de como la bodega, como la página que vendía ese Titan Gel, y dijo, Jay, no sabes. O sea, Lo que... están forrando, o sea, Sí. triple de pedidos que Sí. tú diaria. Así como... Sí. No, entonces... Sí. Yo me acuerdo que había un gallo que vendía unas pastillas para adelgazar, que no me acuerdo cómo se llamaban, pero así típicas publicidades en tele, pero así millonaria. Y era como, tómeselo y antes de almorzar con 2 vasos de agua. Uh-huh. Y yo siempre tenía un tema con el peso, entonces conozco todas las pastillas posibles del mercado. Y cacho. Entonces es como, obviamente, si tomáis 2 vasos de agua, después de eso no comís nada, po. Sí, po. Es como obvio, Era si lo que te hace truco. adelgazar son Sí. los 2 vasos de agua, no la pastilla. Sí, po, y la pastilla ¿cachai? debe ser cualquier La cosa. pastilla es cualquier cosa, ¿cachai? Sí.
Yo creo que era lo mismo, así como una cuestión subliminal, que el tipo se sentía con así el miembro. Sí. No. No funciona. Y no funciona. No, para contestar tu pregunta, que ni siquiera recuerdo qué era, que me preguntaste qué cosas hoy en día, ahora de vuelta al mando, no logro hacer. ¿Qué cosas dejaste de hacer, cachai? Mira, al final, hasta ahora, nada. Ya. Y debo decir que obviamente mi día es muy agitado ahora. Sí, Por ejemplo, esta semana, estoy haciendo este podcast en horario de oficina. Me costó. Se agradece. Sí, pero además también tengo que ir a el diario en la hora, tengo que ir a hacer una entrevista mañana también. Claro, Tengo que ir, el viernes tengo que dar una charla en la UDD obstetricia. O sea, tengo que hacerlo. O sea, como personaje público seguí igual, así como pack. Sí, o sea, si me llaman para salir en Gran Hermano, bueno, no puedo porque no puedo abandonar mi familia, pero sí, entonces no sé qué tan sustentable va a ser. Claro. Algo tiene que ceder, obviamente, mi marido ha sido un gran aporte a eso, o sea, ya no puedo ir yo a buscar a mi hijo, él va, o sea, vamos organizando. Sí, y son etapas también. Sí, o sea, al final también espero, como después de un rato de este nuevo modelo, estar con un poco más de calma, digamos, y esperamos que la economía se mejore un poco. Para que tenga ayuda la Jane. Sí, pero eso, entonces yo lo que digo es que no solamente porque estoy de vuelta en el día a día, no significa que he abandonado ese espíritu de delegar y no estar metido en todo yo, como al final tengo que supervisar más, porque nadie más está supervisando, pero no pienso volver atrás, que tomo todas las decisiones yo, ni nada. O sea, claro, el sistema está implementado, que eso es súper importante. Está, o sea, como que no está Manu y Cristian, como no significa que como la gente en sus equipos no siguen funcionando. Yo tengo que hacer eso. Entonces, al final hemos ido escalando, estamos como achicando un poquito ahora, pero al final... Y también estáis aprendiendo a sortear la ola, porque yo leía que, o sea, el retail está pasando por sus peores etapas, Juan. Post pandemia fue un drama. Sí, entonces, pero obviamente hay que aprender a... Sí, como al final son experiencias, las tiendas han ido súper bien, así que no, estamos... Y es parte de... Y además, o sea, con esta vuelta, como la diferencia, como que estoy de vuelta yo en el día a día, igual mi equipo le gusta. O sea, obviamente es otro espíritu que yo misma como dueña estoy metido, y obviamente las decisiones se toman mucho más rápido. Porque soy yo nomás. Entonces, entonces hay ventajas, entonces yo siento que el ánimo está muy alto. Entonces, y también una cosa que quizás los que trabajamos contigo lo vemos, y que quizás ustedes lo han normalizado un poco con el tiempo, pero es súper importante recordarlo, ustedes tienen un nivel de mística, pero así... Pero es bestial, o sea, como que toda tu gente está súper empapada de la causa, ¿cachai? Sí. De todo el tema en el cual tú creí y del cual has sido parte. Entonces, el hecho que esté en el día a día, yo creo que, claro, acelera todo y motiva, y es una inyección de energía para todo el mundo. La gran consejo con esto es la constancia. O sea, yo he sido consecuente. O sea, obviamente como yo... han visto que no es como bla, bla, bla. Así es, todos los años hemos tenido, obviamente, gente que han ido infeliz, no todo el mundo, o sea, hemos tenido problemas, obviamente, durante todos los 16 años, de hecho, lo que más, siempre digo eso, lo que más me cuesta el tiempo es el recursos humanos, porque al final es muy difícil hacer feliz todos los seres humanos. Obvio. Y perdimos, o sea, realmente en esta como contracción que hicimos, igual fue difícil mantener motivado todo el equipo cuando o sea, nunca tuve que despedir gente antes, digamos, muy poco, o sea, entonces al final era como, pero yo creo que ya estamos como recuperando. Buena. Jane, para ir terminando, te quiero empezar a pedir así como datos específicos, como este es un podcast de negocios, así que queremos como sacarte el jugo en eso. ¿Qué rutinas tú veías en el tema del directorio? ¿Cómo armar un directorio, obviamente en resumidas cuentas, porque me imagino que es un proceso que no es menor, pero ¿cómo armar un directorio? Primero me imagino KPIs, ¿cómo es el tema? De hecho, primera cosa que hicimos era que cada gerencia, porque todavía me quedan gerencias, aunque sean como hicimos un análisis y en conjunto con el directorio y con la gerencia como armaron su dashboard. Y da lo mismo qué pasa
tienen que entregar ese dashboard todos los meses. O sea, algo que nunca hice antes, porque era como, siempre hicimos, pero a veces se entregaba, a veces no se entregaba, cambiamos de opinión de cuál KPI era más importante, no sé cuál. No, este era como, lo vamos a hacer juntos. Y ya lo mismo, quizás en un año más podemos decidir que esa KPI no nos está entregando mucha información. Pero se entrega el fucking KPI, quiera o no. Sí, pero sabemos, obviamente, o sea, y tenemos cosas maravillosas que, o sea, partiendo por el OTIF, como del entrega on time, como de los, o sea, siempre tuvimos una feeling de eso y siempre, pero al final literalmente nunca calculamos el número. Oye, yo vivo por saber el OTIF cada mes, como La última que es el OTIF. Es como on time in full. A la hora y completo. Como que entregaran, que mi empresa de despacho, por ejemplo, ocupo Move ahora, como que lo entregaran el día que se supone que tenían que entregarlo y que estaba correcta. Que eso depende de mí también. Como depende si mandamos una cosa equivocada, los errores y todo eso. Pero el picking y packing. Pero al final, ahora, o sea, sí, como por eso cambiamos, por ejemplo, de Blue Express a Move, porque Blue Express estaban entregando. Si tú vas y ves esa en más detalle, a veces estaban tocando las puertas de la gente a las 10 p.m. para decir que era on time. Pucha, no es la idea que estás tocando la puerta a las 10 de la noche. 10 de la noche. O como al final, como estamos mucho más atentos a ese tipo de cosas. Entonces, como... Y esa cosa, y eso hubiera pasado súper piola si no hubiera tenido ese indicador. Sí, exacto. Sí. Ya. Sí, bueno. Exacto. Entonces, eso, por ejemplo... Bueno, indicadores financieros también. O sea, un indicador por gerencia. Eso es lo primero. No, uno. Tenemos, o sea, un dashboard por gerencia. Sí, y son como 8 o 10 indicadores. Pero muchos de servicio, porque nosotros tenemos servicio al cliente, pero como tiempo de respuesta, cantidad de garantías cobradas por unidades vendidas, miles de cosas. Sí. O sea, bueno, Net Promoter Score. Sí, y para irse más específicamente, porque me interesa el dato, hay algunos que salen por sistema y salen rapidito, y hay otros que hay que construirlo. Sí, pues. Eso. Es pega. Es Ahora lo estoy haciendo en 2 dashboards yo cada mes. Sí, ¿no? Como el costo de adquisición por cliente, tiene que hay que calcularlo. Calcular todos los gastos de marketing, todo, sí, buscarlo. Sí, pero es pega. En el mismo dashboard literalmente tenemos al lado como cómo se saca. ¿De dónde se saca? Claro. Se saca de Bicel, dividido por aquí, lo que sea. Por el content, o sea, todo o sea, tenemos como... Y tenéis como o sea, hay que hacer la pega previa, cada gerencia tiene que hacerla y tiene que llegar al directorio, y en el directorio se analizan ahí, o el directorio tiene antes los datos como para llegar con una opinión. Y eso ha sido la gran lucha, pero al final realmente no. O sea, la idea es que este dashboard no lo hacen por el directorio. Bueno. Lo hacen para manejar su área. Entonces hemos ido hacia allá, pero ha sido un año. Porque la primera era como llegando, corriendo para entregar esos números al directorio. Y llego así, ¿y qué opináis? No sé qué opino. O sea, hicieron como también un poco de análisis, pero se notaba que no estaban como respirando sus indicadores, digamos. No los viven. Sí, entonces, pero hemos sido consistentes y el directorio ha hecho mucha educación a nosotros, a lo mismo, como no quiero que hagas este dashboard para nosotros. Este dashboard es para ti. Entonces, si tu OTIF está yendo a las nubes, o sea, cambia de proveedor, ¿cachai? Como eso tiene que saber tú, no yo. O sea, al final, y además hemos ido adelantando que, obviamente, cuando se nota una tendencia en los indicadores, que tiene que llegar al directorio con la solución. Y ha costado, pero sí, estamos más en eso. O sea, se muestra el diagnóstico, se muestran los problemas y se muestran las soluciones. Ese es lo ideal, wow, sí. Y eso lo estamos haciendo, sí. ¿Una reunión de directorio cuánto dura? Hoy siempre se supone que es 3 horas. Eso lo hacemos los viernes. ¿Y en una reunión de directorio revisas un área o revisáis las 3 áreas? En general tratamos de revisar las 3 áreas, pero cuando hay un gran tema de un área, como puede ser que sabemos si está, por ejemplo, operaciones está avanzado en muchos temas, por ejemplo, rotación, sobrestock, etcétera, y estaba como súper bajo control, era como ya, no vamos a ver ops esta vez porque vamos a ver comercial, porque la venta es tan difícil, entonces, pero en general se ve comercial, ops y finanzas. En todas las reuniones. En todas las reuniones. Y
si, por ejemplo, están viendo, están haciendo puras preguntas porque, Sí, porque bien. yéndome al detalle, ¿cachai? Si están viendo finanzas, el de operaciones también opina. Entonces, Todos piensan. ese es un cambio que hicimos, porque al inicio íbamos como uno por uno, ¿cachai? Y entraba solamente esa gerenta. Como dar pruebas, Sí, como como era como examen. Shark Tank. Como, ya. Entonces, pero después, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta que todos tenían cosas para aportar y además necesitábamos que ellos se comunicaran entre ellos mucho más. O sea, y ahora, hoy en Full día, necesario. era full necesario y además para que uno no pueda decir, pero aquí en operación... No, entonces, de hecho, hubo un cambio gigante Wow. en la actitud de ellos, como se prepararan para el... De hecho, hicieron un predirectorio como y se presenten entre ellos y cómo se Wow. preparan y todo. Entonces, realmente ha sido muy bueno y finalmente nos dimos cuenta que a ese nivel de gerencia, bueno, todos tienen su confidencialidad y todo, pero no tenemos problema en mostrar todos los números a todo el mundo. Uh-huh. O sea, básicamente, realmente, claro. sí, como al final ellos todos saben todos mis números, así claro. como, sí, pues. porque al principio yo como no quiero, o sea, no quiero mostrar tanto a tanta gente como a todo el directorio te referí. No, a todos los otros gerentes, como por ejemplo, no quería mostrar quizás los informes de finanzas. A los gerentes de operaciones. Gerente de operaciones, gerente de comercial, como sí. al final quizás no necesitan saber tanto detalle, Ajá. pero finalmente para adelante. Yo lo superé sí, y al final como, porque quizás no quiero que todos sepan mi última línea, ¿cachai? Pero ahora todos saben. Sí, po. Y se genera esta como dinámica positiva de pensar ideas de... Totalmente. O sea, era marcado la diferencia, como por ejemplo en operaciones, cuando empezaba a trabajar más con comercial, era como obvio, si operaciones tienen el problema que tiene como stock estancado, hay que moverlo con comercial, ¿cachai? Entonces tiene que estar y obviamente comercial no puede promocionar algo porque ellos no saben que el barco con ese producto está atrasado porque se quedó atrapado en el canal de Panamá y está promocionando un producto y se va a quebrar. Sí, entonces, o sea, ellos tenían que estar totalmente en contacto y ahora, ahora que yo estoy muy en contacto, entonces al final fluye bien los promos. Claro. El mismo Cyber, o sea, tenemos que lo hace... Bueno, siempre digamos que Cyber es 3 pasos. El primer paso es Ops, el segundo paso es Comercial Marketing y el tercero es Servicio al Cliente. Claro. Entonces van esos momentos. Sí, entonces, pero o sea, cuando hacemos Cyber, hacemos gran reuniones en la mesa, pedimos comida y todo para planificar, porque todos tienen que saber todo para Cyber. Para que un Cyber funcione, requiere todas las áreas. Y todos tienen que estar conectados, porque obviamente es mucho el desgaste en poquitos días, entonces... Y lo que han dicho mucho, bueno, nos vamos a desviar un minuto, pero lo que han dicho mucho acerca del cyber es que tampoco... ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Sí? Ya. Sí. Que tampoco el cyber se prepara 2 semanas antes, sino que es, como tú decís, primero Ops y después Marketing. O sea, sí, las importaciones tienen que estar mucho antes. Sí, mucho antes. Mis importaciones se demora, porque mando todo por barco, porque se demora 2 meses mínimo entre hacer el pedido y que me llega a estar en mi página. Claro. Porque hay todo un proceso, o sea, hay que pedir, después me dicen si tienen o no tienen, después tiene que consolidarlo, después el barco tiene que salir, tiene que pasar por, bueno, de China o de donde sea. No, es como... Sí, todo un proceso. Todo un proceso, sí. Oye, y volviendo al tema del directorio, entonces, 3 horas todos los viernes... No, una vez al mes. Perdón. Una vez al mes, ya. Sí, una vez al mes juntamos a las 3 y nunca terminamos en 3 horas. Siempre estamos terminando, de hecho, y siempre tengo que pedir babysitter los viernes. Y los viernes son como eternos. Muy largo, pero yo lo paso tan bien. Para mí no tengo ningún problema. O sea, yo podría estar a 6 horas, digamos, pero en general terminamos como a las 8 p.m. A todo esto, mi marido es uno de mis directores. Ya, perfecto. Al final, pero él es economista, además me ha ayudado en Happy Jane en distintos momentos de la vida. O sea, él, de hecho, es director de varias cosas en la vida. O sea, le merece estar allá, ¿no? Pero, entonces, no hacemos como una cita, como pedimos un babysitter, terminamos reunión directorio y salgamos a comer, así como... Buenísimo. Ya, porque también está bueno eso, porque también podría entenderse mal a como un momento de mucha tensión y de que... Es estresante, sí, po. Claro, entonces, porque tú me decís, me encanta y lo paso bien, entonces... No, me estresa mucho, como porque te obliga a ver
como las fallas te obligan, o sea, no, como digo, no puedes hacerte el hueón, o sea, de nada. Porque está todo queda expuesto. Es una radiografía. Sí, po. O sea, al final, entonces eso, y ahora que yo tengo que hacer la parte es que ahora vamos a tener que ver cómo lo adaptamos, porque ahora soy parte del directorio y además estoy informando. Sí, pero es como súper estresante, porque especialmente cuando las ventas están más o menos. Sí, po. Entonces... Sí, po. Te obliga a tener que pensar, tener que llegar con soluciones, tener que comprometerte. Tiene que tener como la mente firme nomás, como es, o sea, me obliga a mí como dueña, además como estoy metido en el día a día ahora, es como mi rato de decir como, ya, no puedo negar, esto es lo que está pasando, tendencias, planes, estrategia, o sea, hay que hacer estrategia una vez al mes. Porque de hecho yo antes de tener mi primer gerente general, era como, nunca hacía estrategia. Era como una vez al año. Era como el planning. Claro. Yo siempre, todos los años de mi vida, desde que tengo Happy Jane, hacía planning. Y tengo una carpeta en mi computador todavía que tiene 15 años de carpetas de planning, que a veces al principio era como, hagamos un FODA. Claro. sea, como lo que sea, pero... Y literalmente tenéis como planning, no sé, 2015, 2016, planning 2017. O sea, y de hecho, bueno, los primeros años tengo los cuadernos escritos que era como, ¿qué quiero lograr este año? Y era como 3 cosas. Así como, ese era mi planning. Pero siempre, o sea... Otro secreto de Javi Jane. Sí, como siempre tuve como por lo menos algunas metas del año, o dónde va este buque, digamos. O sea, siempre tuve, pero en general, por muchos años, con los primeros 10 años, antes que tuve el primer gerente, era como muy como... Claro. Como más o menos vamos hacia acá, esta es la idea. O sea, abrir una tienda nueva era como, hice como un Excel para sacar un poco, pero como no era como gran nada. Y ahora sí, como el planning es muy importante. Entonces, por eso achuntamos con cerrar la tienda de Viña, hacer Shopify, enfocar en e-commerce. Claro, o sea ese orden te va dando claridad en las decisiones. Sí, y ahora que lo hago mensualmente con el directorio es increíble. Pero nunca lo hice hasta que tuve, o sea, cuando tuve gerente general, lo hacía como también más frecuente porque las juntas mío como dueño con ellos era más estrategia. Claro. Como todas las semanas, o sea, me tenían que informar algunas cosas chicas también, pero igual en general era como, ¿cómo va con esto? ¿Cómo va con el otro? Como, yo fui como el directorio, por decirte, pero no lo hice como ordenadamente. Claro. Y ahora, ordenadamente, estoy pensando en estrategia siempre. Qué espectacular. Porque uno no tiene tiempo para eso. Sí, pues. Exactamente. Y te obliga. Te obliga a pensar como dónde... Para que no te pille de sorpresa como tendencias del mercado ni nada. Como tienes que estar muy enchufado para rendir cada mes cuando te piden cuál es tu plan. Sí. Ya. Quiero hacerte una última pregunta. Ya. Y vamos a ir terminando porque estamos así como... Bien. Justito. Bueno. ¿Cómo veía el futuro? Este podcast se llama Negocios del Futuro, así que te tengo que preguntar de eso. Muy bien, sí. No, yo soy una eterna optimista. Bueno, si no han cachado, soy muy optimista en general. Yo sí veo, o sea, un poco lo que han dicho muchos de retail, pero yo estoy muy feliz que estoy dentro del nicho retail, que es lo que sí tiene futuro físico, que son experiencias. O sea, todos sabemos eso, como al final, y por eso yo tengo mucho optimismo sobre mi misma empresa, porque yo siempre he vendido experiencias y como conceptos y no productos. O sea, obviamente ahora hay mucha más competencia que vende literalmente el mismo producto que vendo yo, entonces tengo que sacrificar un poco margen y todo, pero finalmente como... experiencia.